Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos a la clase de Discipulado Abierto que tenemos todos los miércoles como parte de la Escuela de Ministerio del Centro Cristiano Río Grande, donde estamos estudiando acerca del Evangelio Eterno. Ya hace varios meses comenzamos el año y avanzamos, seguimos avanzando para entrar directamente en tema. Vimos las últimas clases para ir repasando el punto número 10 de todas las expresiones que hay acerca del Evangelio en la Biblia. Dice que el Evangelio es una causa que no debe avergonzarnos. ¿Se acuerdan? Hablando de Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio. Dijimos también que el Evangelio es una causa basada en el poder de Dios para salvación. No me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación. Y luego pasamos al versículo 17, donde vimos que el Evangelio es una causa que revela la justicia de Dios. Vimos la primera parte el miércoles pasado, hoy vamos a ver la segunda parte. Volvemos a leer Romanos, capítulo 1, versículo 17. ¿Sí? Ahí tenemos, el Evangelio es una causa que revela la justicia de Dios. Y allí está Romanos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, ¿sí? La cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe, ¿sí? Entonces en el Evangelio se revela la justicia de Dios que es por la fe. Por eso estamos hablando acerca de la justicia, de la justificación, y vimos que la semana pasada que la culpabilidad del ser humano, o vimos la culpabilidad del ser humano y la imposibilidad de justificarse delante de Dios. Todos son malos, dice la Biblia, no hay justo ni siquiera uno, y no hay nada que el hombre pueda hacer para justificarse delante de Dios. Ese es el gran enigma del ser humano que vimos en segundo lugar, que leímos donde Job dice: aunque sé muy bien que esto es cierto, ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Esa pregunta que es tremenda, tremendamente trascendente. ¿Cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Una primera respuesta rápida sería: de ninguna manera, no puede, ¿sí? Pero nos encontramos con la realidad de Dios frente al enigma del ser humano. La maldad, la realidad nos dice, la realidad de Dios es que la maldad del hombre es una realidad incuestionable, lo mismo que la justicia divina. La maldad del hombre es incuestionable, pero también es incuestionable la justicia divina. Y Dios preparó de antemano un plan a fin de que el hombre no pereciera. ¿Sí? Por causa de la pecaminosidad del hombre y por causa de la justicia de Dios, algo tenía que suceder, y Dios ideó este plan, diseñó en la eternidad este plan llamado el Evangelio. ¿Sí? ¿Para qué? Para solucionar este gran problema y que el hombre pueda caminar no en su propia realidad, sino en la realidad de Dios. ¿Sí? Y luego vimos todo lo que el apóstol Pablo entendía con respecto al Evangelio de la justicia divina, ¿sí? Quisiera que en esta noche pudiéramos entrar a ver el desarrollo de este plan, cómo se fue desarrollando este plan de Dios llamado Evangelio, ¿sí? Que revela la justicia de Dios, o sea, cómo la justicia de Dios fue manifestándose o fue revelándose, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir es que no tiene su inicio en nuestro tiempo cronos. El Evangelio, la justicia de Dios, es desde la eternidad, ¿sí? Fue diseñada por Dios, planificada por Dios desde la eternidad. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 3. Allí tenemos versículos 7 al 9, de este evangelio llegué a ser servidor, dice Pablo. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de los hombres, dice, de los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio, escuche bien, el plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos
se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Este misterio es el Evangelio. Es la justicia de Dios aplicada por medio del Evangelio. No fue como ya dijimos tantas veces, no fue un plan B de Dios, no fue un parche de Dios, algo que salió mal. El Evangelio es el plan eterno de Dios. Todo lo demás es temporal. El Evangelio y la justificación que se manifiesta por medio del Evangelio es el plan eterno de Dios. Luego, ya entrando sí en nuestra temporalidad, vemos la manifestación en el huerto de Edén, ya en el inicio, en el comienzo de la humanidad, ¿sí? Vemos allí la rebelión de Adán y Eva, dos árboles que tenían, o mejor dicho, un árbol del cual no debían comer y muchos árboles, pero dentro de esos muchos había uno especial, ¿sí? Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento, del cual no debían comer, y el árbol de la vida, junto con los árboles frutales, ¿sí? Ellos eligieron mal, la comida equivocada, la mesa equivocada, ¿sí? Y eso trajo una muerte espiritual para ellos, una separación de Dios por causa de esta rebelión, ¿sí? De la rebeldía en el huerto, y obviamente había un castigo. ¿Por qué? Porque había habido una advertencia, ¿sí? El día que coman de este árbol morirán, ¿sí? Comieron del árbol, y como Dios es fiel a su palabra, Él no dice una cosa y hace otra, ¿sí? No solo es fiel a sus promesas de favor sobre nosotros, es fiel cuando hace una promesa de juicio también, ¿sí? Y en este caso dice que el castigo fue morirán. Por eso habíamos leído ya en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, porque en Adán todos pecamos, ¿sí? En el pecado de ellos caímos todos en la volteada, todos pecamos, todos alejados de la gloria de Dios, ¿sí? Pero hay una figura, a pesar de eso que sucedió, hay una figura, y la leemos allí brevemente en Génesis 3:21, que dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Esa vestidura, primero hay un sacrificio de animal, ¿sí? Ropas de pieles, piel de animal, obviamente, hubo que sacrificar un animal para extraer la piel y cubrir al hombre, hubo derramamiento de sangre, una figura maravillosa de la muerte de Jesús para vestirnos con su justicia. Es interesante que esta analogía entre las vestiduras y la justicia se da en varias oportunidades, y el profeta Isaías dice que nuestra justicia son como trapo de inmundicia. Esto quiere decir que en nuestra propia justicia estamos vestidos de harapos, ropa sucia y rota, pero por medio de Cristo y del Evangelio recibimos nuevas vestiduras. Esto lo vamos a ver en otros textos también, así que no quiero abundar aquí. Pero ahí hay una primera figura profética del Evangelio y de la justificación por la fe. Luego la encontramos también en el diluvio. Hay muchos casos más. Solamente estoy mencionando algunos emblemáticos por cuestión de tiempo. En el diluvio, ¿sí? Un mundo lleno de maldad. Había crecido la humanidad y el mundo estaba lleno de maldad, la gente alejada totalmente de Dios, ¿sí? Y Dios manda a Noé, todos conocemos la historia, construir un arca en la montaña, un barco, porque iba a llover, cosa que el hombre hasta ahora, el ser humano, no conocía hasta ese momento. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra, o sea, la tierra se regaba por un vapor, ¿sí? Nunca había caído agua del cielo. Para nosotros es ilógico porque estamos acostumbrados a ver la lluvia. Si nos dicen va a diluviar, va a llover mucho, digo, bueno, esperamos la lluvia. A ellos decirle que iba a llover era decirle, no sé, que iban a caer paraguas del cielo. No era algo lógico. Sin embargo, Noé le creyó a Dios y construyó, fue obediente y construyó. Y en relación a Noé, fíjense qué tremendo, dice Hebreos capítulo 1 versículo 7, por la fe, porque esto es fe, no lo que voy a recibir, sino cuánto obedezco a Dios, por la fe, advertido sobre cosas que aún no se veían, la lluvia, ¿sí? Con temor reverente, construyó, léase allí, obedeció, construyó un arca para salvar a su familia. Escuche bien,
por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Wow! Estamos hablando de Noé. Noé participó del Evangelio. Noé participó del Evangelio. Estaba vislumbrando el pacto eterno, el nuevo pacto, el Evangelio. Dice que llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Esta justicia, en términos humanos, no se manifestó sino hasta después de la muerte de Cristo. Pero Noé participó de ella. ¿Por qué? Porque esa justicia es eterna. El Evangelio es eterno. La ley, el pueblo de Israel tuvo un principio y un final. El Evangelio no, es eterno. Después la vemos también en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Otra figura maravillosa, ¿sí? Todos sabemos de las plagas de Egipto que Dios mandó. El pueblo de Israel había crecido, clamaron a Dios para ser liberados. Dios levanta a un libertador que es Moisés. El faraón no los quería dejar ir, conocemos la historia, ¿sí? Y la plaga final, Dios manda varias plagas y se endurecía cada vez más el corazón de faraón, pero la plaga final fue la plaga de la muerte de los primogénitos, donde el ángel de la muerte iba a pasar, iba a matar al primogénito de cada familia, menos los que tuvieran el dintel de sus casas pintado con sangre, y el ángel pasaría, cuando viera la sangre, pasaría de largo. ¿Sí? Usted ya entiende la analogía maravillosa, gloriosa. Eso es Pascua, pasar por alto. ¿Sí? Dios pasó por alto nuestros pecados. Éxodo 12 dice, no sé si lo tenemos, a Éxodo 12, sí, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto personas como animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre servirá para señalar la casa donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Una gloriosa figura de lo que es la justificación por medio de la sangre del pacto eterno, de la sangre de Cristo. ¿Sí? Había que matar un animal, después se comía el cordero. La mesa de la Pascua también era una referencia y una analogía y un simbolismo, ¿sí? Tipo del sacrificio de Cristo para libertarnos a nosotros de la esclavitud. Así como Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto, nosotros somos libertados para participar del reino eterno. Luego encontramos, insisto, estoy dando grandes saltos para ver algunos puntos referenciales nada más, los salmos. En los salmos, David, hay muchos salmos que son considerados mesiánicos porque David se remonta a la eternidad y ve cosas que no eran lógicas para la época. Miren algunos salmos, esto no puse las placas porque son muy largos y lleva mucho tiempo, pero escuche por favor, después anoten y léanlo en su casa. Salmo 51, versículo 1 dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo, lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo a estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estas palabras no responden a la ley. En la ley, los pecados no eran borrados. La ley aplacaba el juicio,
pero no tenía, esto después lo podemos ver en la carta a los Hebreos, no tenía el poder para limpiar las conciencias, para limpiar interiormente al ser humano. David está vislumbrando el Evangelio, de otra forma no se puede entender dentro de la ley estas palabras. Pero vamos al otro salmo, más claro todavía. Salmo 103. Estos salmos están dentro del contexto, usted sabe, del pecado de David. David se le había mandado feo, había adulterado, había mandado a matar a un hombre, cometido asesinato, ¿sí? Había hecho cosas muy malas, pero se había arrepentido, ¿sí? Y había acudido a Dios por misericordia. Y él tiene destellos de la eternidad, del Evangelio eterno. Él puede ver, percibir. Dice el Salmo 103:8, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es en el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Otra vez, y hay otros salmos más que por cuestión de tiempo no podemos leer, que explican o muestran cómo David tuvo una visión, una vislumbre de la eternidad. Él acudía a Dios por misericordia, que borre sus pecados, que los eche tan lejos como el oriente del occidente, que el Señor eche sus pecados, que no nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. La ley decía que si se desobedecía había consecuencias. Israel muchas veces pagó por sus pecados. Aún David tuvo que pagar por sus pecados, tuvo castigo. ¿Por qué dice estas cosas? Porque David está teniendo una vislumbre de la eternidad. Y en la eternidad no había ley. En la eternidad no estaba el decálogo de Moisés. En la eternidad encontró el Evangelio, el pacto eterno, la gracia, vislumbró la gracia. Esto es glorioso, es maravilloso, vislumbró la justificación. Estas palabras tienen que ver con alguien que es perdonado y justificado, no por hacer un sacrificio, sino por la sola compasión y misericordia de Dios. Clemente y compasivo es el Señor, dice David. Podríamos hablar tanto de los salmos, pero avancemos un poquito más y vamos al profeta Isaías. En varios libros proféticos hay, pero tal vez el emblemático, llamado por algunos el evangelista del Antiguo Testamento, Isaías. Isaías no vio el futuro, Isaías vio la eternidad, pero no solo cuando profetiza en el capítulo 53, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él vio la cruz, pero vio la cruz no hacia adelante, vio la cruz en la eternidad, ¿sí? Pero en el llamamiento de Isaías pasa algo muy particular. Vamos a leer, Isaías 6:1 dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra, ¿sí? Pero sigue, dice, versículo 4, al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, presta atención por favor: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios inmundos o impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías, formado en la ley de Moisés, entendía que era demasiado pecador para ver a Dios, para tener esa visión del trono de Dios. Y él dice: estoy perdido, soy hombre muerto, porque nadie podía ver a Dios en esa dimensión.
Era algo que se salía de la escena normal de Israel. En el versículo 6 dice, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, y esto es revelador, mira, he tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. ¡Wow! ¿Cómo? La ley no decía eso. La ley exigía que para que haya perdón tenía que haber sacrificio de animal. Acá no hay sacrificio de animal. Aquí desde el trono de Dios viene la respuesta ante el sentido de indignidad del profeta. ¿Sí? Viene Dios, envía a su ángel, que dice que toma con unas tenazas una brasa, y las palabras del ángel son del evangelio, no de la ley. Son de la justificación. Esto ha tocado tus labios, una brasa. No hubo sacrificio de animal, una brasa no de este mundo, una brasa divina, una acción divina. Tu maldad ha sido borrada. Esto es justificación. Y tu pecado perdonado. Esto es evangelio. O sea, Isaías en su llamamiento no responde a los estándares de la ley y de la manera de tratar a Dios a su pueblo en la ley, en el antiguo pacto. Esto se saltea ese estándar. Dios es especialista porque es Dios, a él no lo ata nada. No, ¿cómo? Si era la ley tendría que ser así. Dice, yo soy Dios y hago lo que quiero. Y Dios de tanto en tanto se salta la ley y se va a la eternidad. Nos muestra, nos deja destellos de la eternidad y de este evangelio eterno. Del nuevo pacto, del pacto eterno, de la sangre del pacto eterno que trae la justicia divina al hombre pecador. Es glorioso, ¿sí? Entonces, la visión de Isaías es una visión majestuosa, es la visión del trono. Pero la condición de Isaías es, soy hombre muerto, soy pecador, mi pueblo es un pueblo pecador. Pero Dios lo soluciona, no con animales, sacrificio de animales, sino por medio de una purificación divina. Tu maldad ha sido quitada, borrada, tu pecado perdonado. Punto. Y a partir de ahí Isaías es lanzado a un ministerio, a un trabajo, una tarea sacerdotal, profética, obviamente, dentro del pueblo de Israel. Pero hay otro cuadro maravilloso. Déjenme ir más adelante todavía, ¿sí? El profeta Zacarías. Aquí encontramos también otro cuadro glorioso de lo que significa la justificación y cómo fue manifestada en distintas épocas de la historia. Y en este caso, como el Salmo, como Isaías, dentro del marco de la ley y del antiguo pacto, se nos revelan destellos de la eternidad, ¿sí? Pero vamos a leer, por favor, Zacarías capítulo 3, también es un poquito largo, así que no hay placa. Capítulo 3, versículo 1 de Zacarías, tomen nota los estudiantes, por favor. Los que tengan dudas, preguntas, déjennos sus comentarios también o de dónde nos están viendo. Nos gusta interactuar con ustedes. Hagamos algo más dinámico y participativo, ya que cada miércoles nos estamos encontrando y nos estamos viendo. Zacarías capítulo 3, versículo 1 dice, entonces me mandó a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Fíjese el cuadro, ¿no? El cuadro de un juicio, el cuadro de una situación jurídica, judicial. Josué como imputado, podríamos decir, el juez, Dios representado en el ángel del Señor, y la parte acusadora, Satanás, ¿sí? El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? O sea, la persona importante ahí, en esta historia, ¿no es cierto?, donde se hace foco la luz, hace foco en el escenario en Josué. De él se trataba todo, ¿no? Entonces dice, ¿no es este hombre,
Josué, el sumo sacerdote, un tizón rescatado del fuego. Josué, versículo 3, estaba vestido con ropas sucias. ¿Se acuerda? Recién lo mencionamos, Isaías. Nuestras justicias son delante de Dios como trapos de inmundicia, ¿sí? Josué, un sumo sacerdote que guardaba la ley, como sumo sacerdote debía hacerlo, debía ser ejemplo del resto del pueblo, era la máxima autoridad espiritual de todo Israel, vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Una ilustración de la religiosidad, ¿no es cierto? Versículo 4 dice, así que el ángel le dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Preste atención, esto es glorioso. Ya te he liberado de tu culpa. Estamos en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, donde había que matar animales para... Cada vez que uno pecaba había que hacer sacrificio por el perdón de los pecados. Pero acá, sin mediar nada de eso, como en el caso de Isaías, como en el caso de David, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Ropas sucias versus ropas espléndidas. Entonces dije yo, pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Esto es el Evangelio. Otra vez revelado en un pacto donde todo estaba velado. Un velo, todo hasta ahora era misterio, no se podía ver, pero Dios de tanto en tanto abría un poquito el velo para que tuviéramos una vislumbre de la eternidad, del pacto eterno, del evangelio eterno, de la justificación. Josué es justificado. Quítenle la ropa sucia, él no se las podía quitar. Es la acción divina limpiándolo, es la acción divina quitando la suciedad de su vida. Y luego dice, ya te he liberado de tu culpa. Es la acción divina. En el antiguo pacto era, si haces esto, yo hago el otro. Si haces esto, yo hago el otro. Si obedeces, sos bendecido. Si desobedeces, sos maldecido. Antiguo pacto. Pero dentro del antiguo pacto, Dios hace excepciones. Como la hizo con Isaías, ahora con Josué. Y le dice, te he liberado de tu culpa y voy a vestirte con ropas espléndidas. Vestiduras de justicia. La justificación es eso. Dios nos vistió con vestiduras de justicia. Nos sacó los harapos de nuestra propia justicia. Porque entienda bien, por favor, y no tengo tiempo para extenderme acá, pero la ropa sucia no son los pecados y las maldades del hombre solamente, aunque las incluye. La ropa sucia son las cosas buenas que hacemos por esfuerzo propio, que esto es la religión, la religiosidad. Como dije, Josué no era un pecador ante los ojos del pueblo, no era la mujer adúltera, no era el ladrón de la cruz, no era ninguna de esas cosas, era el sumo sacerdote, la autoridad máxima de Israel en lo espiritual, un hombre que debía ser intachable, y sin embargo aquí lo vemos con ropa sucia, porque esa ropa sucia no son cosas malas, sino es toda su propia justicia, lo que él creía. Él seguramente, Josué no se sentía sucio. Yo cumplo la ley, soy el sumo sacerdote, guardo el sábado, guardo esto, diezmo, hago esto, hago el otro, hago todo bien. Pero toda esa justicia personal, cuando en el tiempo de la ley era requerida y tenía cierto valor, pero ahora vista desde la perspectiva de la eternidad, en comparación con las vestiduras de la justicia de Cristo, eso es trapo de inmundicia, ropa sucia.
todo lo bueno, quiero decirte, todo lo bueno, por más noble que puedas hacer en tus fuerzas para ganarte el favor de Dios, ante Dios y frente al Evangelio eterno y a la sangre del pacto eterno, no califica para otra cosa que ropa sucia. No sirve para más. Porque no hay vestidura propia que sirva ante Dios en este ámbito judicial, sino la justificación, el ser declarado libre de culpa, aunque esté la parte acusadora, pero el acusador, dice Jesús, que ya ha sido echado, ¿sí? Y ha sido solucionado nuestro pecado, pero no, o sea, en la visión temporal, en la temporalidad, fue en el madero cuando Jesús da su vida literalmente. Pero en el mundo espiritual, esto fue en la eternidad. Por eso Isaías pudo ser justificado sin un sacrificio. Por eso Zacarías es justificado sin un sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios está actuando desde la eternidad. Se sale de la temporalidad en estos casos excepcionales. Y no solamente lo viste con ropas espléndidas que representan la justicia de Cristo, el Evangelio, sino que se póngale también un turbante limpio en la cabeza. Dignidad, la justicia de Dios no solo te viste y cubre nuestra desnudez y quita nuestros harapos, sino que además nos dignifica, porque no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo aplicada a nosotros, ¿sí? Así que ahí vemos dos tipos de vestiduras, muchas veces los apóstoles hablan de las vestiduras, despójense de del ropaje de la vieja naturaleza, revístanse de la nueva, revístanse de Cristo, o sea, muchas veces, ¿sí? Vístanse de amor sobre todas las cosas, o sea, es un lenguaje muy utilizado por los apóstoles en las cartas, ¿sí? Que tienen que ver con nuestra condición, ¿sí? Estas vestiduras son las coberturas de justicia que oculta nuestro pecado, borra nuestro pecado, ¿sí? Y nos presenta aptos delante de Dios. Y por último volvemos al apóstol Pablo, porque también en las cartas de Pablo ya vimos un poquito cómo él trata el evangelio y la justicia, pero la justificación es un tema del que Pablo habla abundantemente. Él, como un judío acostumbrado a la ley, a él se le revela el evangelio y obviamente le cambió todo. Y era muy rechazado por los religiosos de la época por su concepto de justicia, porque no se adecuaba a los estándares judíos, ese concepto de justicia de Pablo. Entonces leemos algunas cosas interesantes, no todas obviamente, no tenemos tiempo, pero algunas. Romanos 1:17 que ya leímos, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, o sea, no hay otra cosa más que fe ahí. Tus obras, tus buenas acciones no califican, de principio a fin es fe, como está escrito, ¿sí? El justo vivirá por la fe. El que es justificado por la fe vivirá. Esto es lo que está diciendo, ¿sí? El que es justificado por la fe, ese es el que tendrá vida, el que recibe estas vestiduras, ¿sí? Y después Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22 dice: pero ahora, presten atención porque esto también es maravilloso, pero ahora, sin la mediación de la ley. Esto es para algunos que dicen, no, la ley es eterna, para siempre. Amados, pero ahora, sin la mediación de la ley, out, quedó afuera, se ha manifestado la justicia de Dios, porque son incompatibles la ley y la justicia de Dios, porque la ley dada a Moisés es: si haces esto vivirás. Pero la justicia de Dios dice: si crees vivirás, no si haces esto. Son incompatibles, agua y aceite. Entonces Pablo lo entiende. Lástima que hoy muchos no lo entiendan, muchos de hoy, muchos predicadores de hoy, muchos creyentes de hoy no entienden esto todavía con claridad, no se les ha corrido el velo totalmente, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia
justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, lo que acabamos de ver. O sea, la ley y los profetas, ¿de qué hablaron? Del Evangelio, pero si no se te corre el velo no lo ves. Y seguís con los 10 mandamientos, y seguís con la ley, y seguís, no, que hay que hacer esto, no, que hay que hacer lo otro, porque si no, si te portás bien, Dios te bendice, si te portás mal, Dios te maldice. No se les corrió el velo. Todavía están atados a la ley, pero la ley y los profetas hablaban de otra cosa. Eso era una representación temporal, porque esa obediencia que se requería para ser bendecido, esa obediencia que se requería para ser total, nunca la podía manifestar el ser humano. Vino Cristo, cumplió la ley, manifestó esa justicia. Y ahora, porque Él la cumplió, usted y yo la recibimos por la fe. Esto es el Evangelio. Este es el pacto eterno, esta es la justificación. Esta justicia, no otra, sigue diciendo Pablo, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesús a todos los que creen. Esta justicia, la que se manifestó sin la mediación de la ley, esta justicia, que nada tiene que ver con la ley, esta justicia, que fue profetizada por los profetas, que la misma ley habló de ella, esta justicia, ¿sí? Esta justicia llega como mediante la fe en Cristo Jesús a todos los que creen. Y un pasaje más que lo encontramos en Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestaron la bondad, a ver si tenemos el texto, no lo tenemos, vamos a dejar ahí. Pero cuando se manifestaron, ¿sí? Perdón, ahí está, estamos acá. Cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. Él nos salvó. Iniciativa de Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios, siempre nace en Dios. Prestemos atención a esto, por favor. Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia. Esos vestidos viejos, sucios, no. Sino por su misericordia. Esas vestiduras espléndidas. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Maravilloso, ¿sí? Todos estos pasajes podríamos hablar tanto, pero así lo hizo para que, justificados por su gracia. Pablo entendía claramente que toda su justicia no había servido para nada, pero que había llegado el tiempo que había que dejar atrás las sombras para abrazar la sustancia, lo verdadero, el Evangelio eterno, el Evangelio que nace en la eternidad, en la plena intención de Dios en la eternidad, que empieza a vislumbrarse en el Edén, que se va manifestando a través de la historia en distintos momentos. El arca, la Pascua, la liberación de Israel en Egipto, más muchos otros, que se revelan en los salmos, que se revelan en los profetas. Vislumbres de la eternidad que nos son presentadas y que hoy desde la visión del nuevo pacto nosotros podemos ver con claridad. Pablo dice que tristemente los judíos tienen todavía el velo de Moisés y no lo ven. Lo leen, pero no lo ven, no lo pueden ver. Pero cuando Cristo nos habita y el Espíritu Santo nos habita, somos libres. Y hago esta referencia, a eso se refiere
cuando dice Pablo que donde está el Espíritu hay libertad. Ese texto que lo usamos para que la gente salte en las reuniones, hermanos, deplorable. Hermenéuticamente es una interpretación espantosa, no lo use más por favor para eso. Dígale a la gente que salte por otras razones. ¿Sí? No hay problema, me encanta que se salte y cante en las reuniones, pero ese versículo es usarlo para algo tan superficial como saltar o no saltar, cuando está hablando de la libertad de los velos. Lea todo el pasaje de la libertad del antiguo pacto y de los velos para ver el nuevo pacto, para que se nos revele el evangelio eterno. De eso habla. Por último, tengo más textos, pero quiero respetar también los tiempos. Hechos capítulo 13, a ver si... No, este no lo tenemos tampoco. Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39. Por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús, es Pablo también el que está hablando, aunque es el libro de los Hechos, uno de los discursos de Pablo, ¿sí? Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Otra vez repito, ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados guardando los 10 mandamientos. Digo así porque muchos separan la ley de Moisés de los 10 mandamientos. Y la ley de Moisés, aunque después se extiende obviamente en muchas otras leyes que se desprenden, la esencia son los 10 mandamientos, grabados en tablas de piedra. Tendríamos muchos versículos para mostrarles esta realidad, ¿sí? Entonces, otra vez, ustedes, le hablan los judíos, hermanos, no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Imposible ser justificado guardando los 10 mandamientos, pero se es justificado por medio de Jesús. Pero no por medio de Jesús y guardar los 10 mandamientos, no, por medio de Jesús y punto. Porque cuando Jesús nos habita, Cristo nos habita, la manifestación de la vida de Cristo supera largamente los 10 mandamientos. Lo supera, pero con creces, a los 10 mandamientos. Por eso hay tanto para decir de esto. Jesús en el Sermón del Monte les dice a los fariseos, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, y eleva la vara de la ley a la gracia. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es la salvación que recibimos, pero la recibimos con una vida que después se manifiesta, ¿sí? en un nivel de vida agradable a Dios, superior lejos a los 10 mandamientos y a cualquier ley escrita, porque es la ley que está en nuestros corazones, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por último, y ya para terminar, Romanos capítulo 5, solamente como referencia. Ustedes conocen estos pasajes, pero vale la pena repetirlos. Romanos capítulo 5, versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, otra vez, incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos de su vida. Así que, ¿qué es el Evangelio? Si volvemos al inicio del versículo de Romanos capítulo 1, versículo 17, podemos ver que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. La justicia de Dios se revela por medio del Evangelio
y este evangelio es eterno. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Oramos para que todo velo siga siendo corrido y para que la luz de tu palabra nos siga iluminando, instruyéndonos en este evangelio eterno, en este pacto eterno, en la sangre del pacto eterno que ha traído justicia a todo aquel que cree, que nos ha limpiado, nos ha justificado y nos ha quitado los harapos para darnos vestiduras espléndidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Gracias por estar allí. Nos encontramos el próximo miércoles para continuar hablando acerca del Evangelio eterno. En los últimos años, en este tiempo que estamos viviendo, son tiempos de mucha revelación de parte de Dios, de volver a las fuentes y a la esencia del Evangelio. Y esto nos ha llevado a reconsiderar algunos temas, algunas verdades de la palabra de Dios a la luz de las Escrituras, y a raíz de ello hemos traducido algunas de las enseñanzas en fascículos que de alguna manera nos permiten dejar plasmado de manera escrita pensamientos y aquello que vamos entendiendo con respecto a estas verdades. Lados nos han pedido, nos han consultado acerca de cómo acceder al fascículo. Hoy la tecnología nos permite tener una plataforma virtual a través de la cual se puede acceder a estos materiales, y no solamente a los fascículos le hemos acompañado el audio de mensajes que tienen que ver con el tema tratado en el fascículo, y también una guía de preguntas para poder armar un estudio que nos permita profundizar en cada una de estas verdades. Así que les animamos a que puedan entrar allí en la página de esta plataforma, y vamos a ir incorporando más material en la medida que podamos para poder llegar a todos lados con estos materiales que creemos que son necesarios para este tiempo y de edificación para la Iglesia.